Hola chicos, bueno, en este video les voy a explicar cómo Databricks cambió mi vida, el por qué, digamos, actualmente trabajo donde trabajo y a lo que yo me dedico. Pero antes de poder explicarles todo esto, ustedes tienen que saber lo que es Databricks, ¿ok? Databricks básicamente es una plataforma de análisis unificada donde tú puedes hacer muchas cosas, como por ejemplo recopilar datos, transformar datos, analizar datos y visualizar los datos normalmente de grandes volúmenes de datos, ¿ok? Entonces, esta es una herramienta que utilizan los ingenieros de datos, pero también los analistas de datos y en general muchos otros profesionales, porque te permite procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo, ¿ok? Esa es su principal función. Normalmente cuando uno hace un proyecto en una arquitectura, siempre proponen Databricks porque saben que van a procesar grandes volúmenes de datos en poco tiempo. Una vez que tenemos eso en cuenta y el valor que tienen para las empresas, les quiero contar mi experiencia de cómo yo aprendí Databricks y luego vamos a seguir con la parte teórica, ¿ok? Esta parte es muy importante. ¿Cómo para mí Databricks cambió mi vida? Antes de poder comenzar a hablar de ello, les quiero comentar justamente que para mí aprender Databricks, aprender Azure, aprender herramientas de automatización, también me cambió la vida porque me di cuenta que son herramientas y tecnologías que me apasionan, que me gusta aprender, que me gusta leer documentación, que me gusta hacer proyectos, que me gusta enseñar, que me gusta, por ejemplo, aprender nuevas tecnologías que tiene, por ejemplo, como Fabric, Power Platform, por ejemplo, e incluso, por ejemplo, N8N o Make, me doy cuenta que me apasiona mucho. Entonces, un consejo antes de comenzar todo esto es que les sugiero que ustedes hagan lo que les apasiona, hagan lo que les gusta, tómense el tiempo de conocerse, de aprender lo que a ustedes quizá les mueve, les genera ganas de hacer las cosas, porque así como yo, quizá también hayan pasado por procesos complicados en su vida o hayan pasado quizá por trabajos explotadores o trabajos donde son repetitivos y no les gusta lo que ustedes hacen. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hago esto, no? ¿Vale la pena hacer esto? Entonces ahí uno se pregunta y se cuestiona mucho esas cosas. En mi caso yo descubrí que me apasiona mucho este rubro, me apasiona mucho la automatización, me apasiona mucho enseñar, me apasiona mucho conocer cosas nuevas, pero eso fue un prueba y error, porque al comienzo cuando yo comencé a dictar, yo dicté gratis e incluso al comienzo tuve ciertos problemas que no me gustaron y entonces uno va aprendiendo de la vida y al final va encontrando poco a poco su camino, ¿no? En mi caso, yo antes quería dedicarme a muchas cosas y no le daba el enfoque adecuado a algo en específico. Actualmente tengo claro, digamos, lo que yo quiero hacer. En este caso es poder impartir conocimiento, ya sea de data engineer, data analyst, de automatización, de todo tipo de cosas y obviamente poder también mejorar la vida de las personas y que puedan lograr sus objetivos, ¿no? Así como yo lo logré. Para mí es muy importante la independencia, que cada uno pueda mejorar y que sea capaz de poder aprender constantemente, ¿no? Que no se quede estancado en algo repetitivo, en algo cansado. ¿Ok? Una vez teniendo en cuenta esta reflexión, les voy a explicar cómo Database cambió mi vida. En este caso, yo comencé en pandemia a trabajar como practicante de Data y Analytics, pero también trabajé de freelance porque obviamente en pandemia necesitábamos dinero. Por eso, en pandemia aproveché al máximo en especializarme en Python. Yo era el loco Python, sabía todo de Python, automatizaciones, análisis, modelos de Machine Learning, en realidad de todo un poco. Y incluso son cosas que voy a ir enseñando también. ¿Ok? Pero como practicante me enseñaron también Azure, Azure Data Factory y Azure Synapse. Esas dos herramientas para mí me abrieron el mundo, fue mi primera experiencia siendo practicante y yo agradezco mucho eso, esa primera experiencia que tuve, porque
me hizo conocer personas que valen la pena, personas que son buenos mentores y que también se dedican a enseñar, pero también me enseñó mucho que estas herramientas te permiten automatizar cosas que son complejas, pero una vez que ya las dominas, tú puedes hacer muchos proyectos grandes para las empresas y puedes generar valor. Ok, en este proyecto de practicante yo conocí Databricks. Al comienzo hicimos cosas súper básicas, lectura y escritura, nada complejo. Y yo me di cuenta, ok, es una herramienta funcional, puedo cargar archivos rápido, puedo leer archivos rápido, está genial. Pero, ¿qué pasa ahí? Yo me di cuenta que me gustaba programar en datos. Me gustaba cómo yo tenía la estructura de PySpark, qué es lo que yo podía hacer. Y me tomé el tiempo de leer la documentación y comencé a aprender. En este caso, aprendí a configurar un clúster que quizá para algunos les pueda parecer muy simple, para otros quizá no tanto, quizá para algunos es muy complejo. Yo les cuento que configurar un clúster es muy importante porque en una empresa o en un startup o en algún proyecto propio, lo que tú buscas con crear un clúster es buscar el equilibrio, que no sea tan costoso y que sea lo suficientemente eficiente para que tú puedas trabajar. ¿Ok? Entonces, al comienzo yo lo aprendí de manera muy teórica, digamos, e incluso hacía clústeres pequeños y ya está. Pero con el tiempo, con los proyectos, con el trabajo, me di cuenta que aprender a configurar bien un clúster es vital para los proyectos. ¿Por qué? Porque te permite optimizar costos, ya sea pues costos de tu clúster y los costos de la ejecución de tus proyectos. ¿Ok? A las empresas les interesa mucho eso, que sea eficiente, que dure poco tiempo y que cueste poco, ¿no? O sea, que el proyecto sea eficiente, se pueda hacer rápido y que básicamente se pueda hacer viable y rentable, ¿no? Otra de las cosas que yo aprendí fue a crear notebooks, ¿no? Que creo que es la parte más simple, es codear, básicamente, pero me gustó mucho su infraestructura, cómo se hacía el codeo y podías ver lo que te salía abajo, ¿no? Cada vez que tú escribías algo, te salía lo que tú estabas haciendo. Finalmente aprendí lo que es el monteo. El monteo, básicamente, y según como yo lo entiendo, es que te permite hacer como una copia de lo que está en tu carpeta de archivos, que en este caso en Azure se llama Storage Account. Cuando tú copias cada contenedor que está en el Storage Account, te permite a ti no tener que estar configurando una y otra vez las credenciales. Esto te permite hacer un nexo entre Databricks con el Storage Account. Es genial porque literalmente te ahorra tiempo de configuración y puedes llamar a las rutas de trabajo cuando tú quieras. Pero llega un punto donde yo me doy cuenta que me estoy estancando en mi trabajo. ¿Ok? Estoy haciendo algo que me aburre, que no me gusta, que es repetitivo. Y dije, ok, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo a la mano? Estudiar. Y me especialicé en Databricks. Cuando me especialicé en Databricks y me tomé el tiempo de llevar cursos, me tomé el tiempo de hacer proyectos, llegó la lluvia de oportunidades. Ok, la primera oportunidad que yo tuve, yo si bien ya dictaba clases, pero lo hacía de una manera muy tipo hobby, de una manera muy quizás simple, cursos pequeños. Me dieron la oportunidad de dictar un curso de ingeniería de datos con Databricks en una empresa y luego al final actualmente estoy en Smart Data donde estoy dictando ahí también cursos. Este, y con esas experiencias yo aprendí un montón, porque aprendí a armar un temario, aprendí a poder gestionar mi tiempo al momento de enseñar, aprendí a resolver dudas, aprendí también cosas nuevas para poder ir acorde al temario, aprendí a hacer nuevos proyectos para que pueda explicarlos y aprendí también a hacerlo complejo mucho más simple. ¿No? Para no complicarnos tanto, para que todo el mundo pueda entenderte. Entonces, para mí la docencia fue, digamos, un regalo y sin darme cuenta me gustó aprender y enseñar. Creo que es muy divertido aprender una nueva tecnología y poder enseñarle a todo el mundo.
Obviamente que eso tiene que ver también con un lado económico, pero créeme que me apasiona mucho poder dictar clases, me apasiona mucho poder aprender nuevas cosas y enseñarlas. Y bueno, luego de eso, una vez que ya llevé la docencia y sigo llevándola incluso, este, la certificación Databricks Associate fue básica e importante para hacer las bases de los cursos que yo seguí llevando y dictando, pero también me dio una base sólida a nivel ya de optimizaciones a nivel de código, trabajar con Delta Light Tables, manejar lo que son los clusters. Y esta certificación me ayudó también a mí a tener un puesto senior. Obviamente gracias también a la certificación de Azure, la DP 203. Y les cuento, en el extranjero las empresas te exigen bastante a nivel de conocimientos. ¿Ok? Y yo aprendí Databricks la primera vez que lo aprendí muy bien. Fue trabajando en el extranjero, donde me exigieron bastante. Entonces yo tuve la necesidad de aprender Databricks por la fuerza. Y me di cuenta que hoy hay una diferencia grande entre trabajos de el Perú con el extranjero. Yo sé que en Perú hay buenos proyectos, pero cuando trabajé en el extranjero tienen otra forma de trabajar, otra metodología. Y entonces yo me di cuenta, ok, necesito estar capacitado, necesito estar listo para lo que venga, ¿no? Cuando me tocó el puesto senior, primero me hicieron trabajar con Azure Data Factory, un proyecto bastante complejo con SharePoint, ok, y tuve que hacer los cimientos de un proyecto nuevo con SharePoint, pero aprendí un montón de Data Factory, pero principalmente me hicieron migrar todo el proyecto que estaba en Data Factory a Delta Light Tables. Y justamente ahí vino mi mejora continua y vino el cambio. Cuando yo migré lo que yo había hecho en Data Factory a Delta Light Tables con Databricks, porque esto es una tecnología de Databricks, yo aprendí que hay un mundo enorme aún por descubrir de Databricks y lo genial, lo interesante que es aprender Delta Light Tables, que es aprender los workflows, que en un futuro les voy a enseñar y en todo caso si algún día quieren más especialización, pues ahí les puedo dictar, pero es una herramienta valiosa, muy potente y es un framework que justamente el mercado pide bastante. Entonces, gracias a estas tecnologías fue que comenzó a llegarme oportunidades, puestos en LinkedIn, ser capaz de hacer una buena entrevista laboral, porque también si tú tienes los conceptos súper claros, te va a ir bien en una entrevista laboral. ¿Ok? Ahora sí, sin más, vamos a ver un poco lo que es Databricks ya a nivel un poco conceptual, teórico, para que puedan saber un poco, ¿no? Quizá para los que nunca han visto Databricks y quizá les pueda parecer interesante. ¿Para qué es útil Databricks quizá a nivel de negocio? Quizá te estás preguntando, ok, pero yo soy un freelancer, yo soy un emprendedor, ¿yo para qué lo voy a utilizar? ¿Para qué me sirve? Bueno, para el perfil profesional te sirve porque todas las empresas lo utilizan. Para los freelancers es porque si quieren proponer su proyecto, pueden usar Databricks para procesar la gran cantidad de data que pueda tener su cliente. Y para las personas que son emprendedoras, igualmente pueden armar sus propias soluciones con tecnología de la nube a nivel de datos y proponérselo a sus clientes. Y realmente es como si fuera una pequeña consultoría. Y sí, es rentable, los proyectos se pueden dar muy bien, ¿ok? Entonces, de que es necesaria, es importante, lo es, ¿ok? Es una herramienta muy potente, muchas empresas la utilizan y hay mucho presupuesto acá, ¿ok? Así que de que hay trabajo si tú aprendes Databricks, hay trabajo, mucho trabajo, ya sea buscando clientes o ya sea trabajando para una empresa. Ahora, vamos acá a los clusters, ¿ok? A mí me encanta mucho explicar los clusters como si fueran una pequeña máquina virtual que te permite hacer todo en Databricks, ¿ok? Databricks básicamente funciona con el clúster. Tú creas tu clúster, creas tu código y cuando tú quieres que tu código se ejecute, tienes que crear un clúster y que se prenda. ¿Ok? Es así de simple, tiene más funciones obviamente, pero inicialmente es eso. Y antes que me olvide, Databricks tiene tres pruebas o tres versiones.
La versión estándar, que es un poco más simple, la versión premium, que es una versión que es la que las empresas utilizan, que es la que tiene todas las herramientas más avanzadas como los workflows, tiene también Delta Tables, tiene manejo con la IA también. Luego está la versión de prueba, que son 14 días de premium, ¿ok? Y es eso. Ahora sí, retomando a lo que es los clusters, vamos acá un poco más a detalle. Le voy a explicar ya. Existen dos tipos de clúster. Los clústeres que se llaman single node y los multinode. Los single node, háganlo ver como si fuera una pequeña máquina virtual que tiene un controlador o driver y un worker. Pero quizá también te estés preguntando, ok, pero para mí, ¿qué me sirve yo conocer que es un clúster? ¿Por qué yo quiero utilizarlo? Databricks lo que tiene por dentro es que trabaja de manera distribuida paralela. ¿Esto qué significa? Les explico. Si es que ustedes tienen, por ejemplo, un proceso que demora 100 minutos, trabajar con los clústeres hace que su tiempo se disminuya. ¿Por qué? Porque se divide en particiones. Hagamos un ejemplo. Tenemos un proceso acá que, por ejemplo, pueden ser 100 minutos. Si tú lo divides esto en, por ejemplo, en pedazos más chicos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer esto, algo así, y podemos ponerle que acá, si lo dividimos en cuatro particiones, serían 25 minutos, ¿ok? 25 minutos, y acá igual 25 minutos, y acá igual. Entonces, de lo que el proceso te demoraba 100 minutos, si tú lo particionas y lo ejecutas de manera paralela, al final te va a demorar solamente 25 minutos. Este es un ejemplo súper práctico para que puedan entender la distribución, digamos, paralela que tiene Databricks y el por qué están elegidos. Entonces, estos clústeres tienen esa tecnología integrada. Por lo tanto, cuando tú creas un clúster, el worker lo que va a hacer es que va a querer trabajar de manera particionada, como pueden ver, y distribuida, ¿no? Particionada porque lo divide en varias partes y distribuida porque justamente al ser paralelo lo ejecuta al mismo tiempo y esto hace que se reduzca el tiempo. ¿Ok? Ahora vamos al clúster multinode. Básicamente es un clúster single node pero con más potencia. Acá hay una gran diferencia. Por ejemplo, acá hay tres pequeños máquinas virtuales, se podría decir. El primero va a ser el controlador o driver, que por ejemplo es una máquina virtual de 14 gigabytes. Y luego acá hay dos workers o trabajadores, que son los que se van a encargar de hacer este proceso. A mayor cantidad de workers van a hacerlo mucho más rápido y más eficiente. Si sumamos todo esto, nos va a dar tres máquinas virtuales con 42 gigabytes, ¿no? Un driver, dos workers. ¿Qué es lo que pasa? En proyectos de desarrollo normalmente se trabaja con single node hasta un cierto tope, ¿ya? Pero cuando te das cuenta que tienes que trabajar con un clúster multinode, que me imagino que muchos lo han hecho, les recomiendo bastante probar bien los clústeres multinode y hacer que sea eficiente y económico. ¿Ok? De ahí les voy a enseñar ya en otra clase a tocar Databricks y verlo en vivo cómo funciona y todo. Pero quería que pudieran entender estos dos conceptos. Ahora, vemos acá dos conceptos más que se llaman clúster interactivo y job cluster. Lo voy a explicar con este gráfico que se encuentra acá. ¿Ok? El clúster interactivo es básicamente tener una máquina virtual que se usa más que todo para desarrollo con las herramientas de desarrollo y es a demanda. ¿Qué dice esto? Que básicamente como trabajas a demanda, puedes hacer todo tu código, probarlo, practicarlo, escalarlo y una vez que ya terminas todo tu desarrollo, tu exploración, pasas al siguiente paso que son los job cluster. Un job cluster en este caso es un proceso automatizado a través de trabajos
te permite ejecutar pipelines, el procesamiento a gran escala, automatizado o programado y diseñado para grandes cargas de trabajo. Pero para que se pueda entender un poco mejor, es así. El clúster interactivo te sirve a ti para hacer tu desarrollo inicial y cuando tú ya lo quieres automatizar, cuando ya lo quieres programar, acá recién aplicas los job cluster, ¿ok? Entonces, tienen dos funcionalidades muy distintas. Este job cluster tiene la particularidad de que cuando tú ejecutas el proceso, una vez que termina el proceso, se elimina el job cluster, haciendo que el costo sea mínimo, ¿no? Solamente te cobra por lo que se utiliza, se prende, se ejecuta y se apaga y se elimina, ¿no? Ahora, vamos un poco a la ruta Data Engineer que pueden ustedes seguir. Hay muchas más certificaciones, pero si tú quieres ser un Data Engineer, yo siento que es complicarte tanto si les muestro toda la ruta. Sí lo voy a hacer en otro video, pero por ejemplo van a ver acá que la ruta comienza con la Lakehoe Fundamental, que es la Junior, la más básica que la pueden llevar. Es gratuita y si gustan, también puedo hacer videos sobre esta certificación. Luego viene la Data Engineer Associate, que ya es un nivel medio, y la Professional, que ya es a nivel senior, que es un nivel ya más avanzado y necesario. ¿Dónde poder estudiar esto? Bueno, ya obviamente podemos tomar en cuenta Databricks Academy, donde pueden aprender ustedes gratis de las propias clases de Databricks. Y la parte práctica la aprenden en Databricks Community Edition porque es gratis. Es una plataforma donde pueden ustedes hacer código. Es gratuita, no te cobra y puedes trabajar tranquilamente. Ya para terminar, les muestro un poco los puestos sugeridos que hay acá. En este caso, este puesto, por ejemplo, dice Data Engineer Databricks Teach Lead, ¿no? Que bueno, esto es una empresa de Perú que me parece un muy buen puesto en realidad. Y piden obviamente Databricks. Y por ejemplo, acá vemos requisitos de empresas. Te piden PySpark, te piden Scala, Spark SQL, Spark Data Frames. Todo esto es Databricks, ¿no? Incluso te piden acá Databricks, Data Factory y Python, ¿no? Son herramientas muy útiles y que como tal les recomiendo que aprendan y como tal también las voy a enseñar obviamente. Pero como se dan cuenta en las empresas peruanas o incluso en el extranjero, te piden sí o sí que un ingeniero de datos maneje Databricks. Ahora, ¿qué lenguajes son recomendables para aprender? Scala es un lenguaje que es el más optimizado para trabajar en Databricks. Es muy similar a Java y a PySpark, es como una fusión, se podría decir. Y algunas empresas lo piden, así que es bueno que lo aprendan. Pero PySpark es el más utilizado por todos, incluso yo es el que más utilizo, entonces es el que yo les recomiendo. Y luego está Spark SQL. Spark SQL es básicamente hacer consultas SQL en Databricks. Es más práctico y muchas personas lo utilizan porque no todos saben programar en PySpark o no todos entienden el código quizá tan avanzado que pueda haber. Entonces, incluso puede ser que sepan PySpark, pero quieren hacer una consulta en SQL porque les hace más simple o lo entienden mejor. Está perfecto. ¿Ok? Y básicamente es eso. Les he explicado cómo para mí me cambió la vida aprender Databricks. Como pueden ver, obviamente todo este camino fue de aprendizaje, fue de caídas, de amanecidas, hasta el final llegar a un puesto ya senior. Y justamente también con eso incrementó la parte salarial. Pero para mí lo más importante fue todo ese proceso que me llevó a lo que yo estoy ahora, donde puedo también tener la tranquilidad de trabajar, de poder elegir mis proyectos, de poder enseñar, ¿no? Y yo sé que ustedes también, si se toman el tiempo adecuado, pueden estudiar bien y pueden también trabajar de esto, ya sea a nivel middle, a nivel senior o nivel junior en caso sea necesario, ¿no? Y entonces chicos, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Les pido que se suscriban y también que comenten qué otros temas quieren que pueda hablar, ¿ok? Para poder hacer más videos acerca de ello.
Y finalmente, si desean quizá alguna asesoría, si quizás desean agendar conmigo para que les pueda enseñar, me lo pueden comunicar por WhatsApp o por el Calendly, ¿no? Eso sería todo, chicos.